agradecer a todas las personas asistentes porque se me hace muy importante que la Cátedra Muisca en este cuarto año tenga esta cantidad de gente tan especial, que sean personas cercanas al corazón de cada uno y de la tierra. Traje unas ofrendas, la luz, los inciensos, el romero, el tabaco, agua y algunas piedras de apoyo. Bueno, primero agradecer especialmente a Roberto y a toda su gente que le ha colaborado en estos 4 años, y lo que yo voy a explicar y la charla que vamos a tener es una charla sobre lo que he vivido en los últimos 40, 42, 45 años, que ha sido el tema, digamos, principal de mi vida y mi investigación. La parte chamánica es lo que vamos a, digamos, a conversar primero, que es la parte del ser humano sagrado, el chamán, la persona que está comprometida con la comunidad, que es una persona que tiene unos, digamos, como atributos especiales, y esos atributos, digamos, los muestran en la orfebrería que hay en el Museo del Oro. De las muchísimas veces que he ido al Museo del Oro, he mirado las piezas de muchas maneras. Cada vez que voy encuentro nuevas visiones y digamos, siempre me parece muy curioso que, siendo los muiscas y los indígenas comunidades de individuos, de muchas personas, siempre pongan el hombre sacro como un individuo, una sola persona. Y la verdad es porque es la importancia que el hombre indígena le daba al ser humano, ¿sí? A la persona sacra, a la persona individual. Todos en comunidad, cuando uno entiende que uno sin la comunidad no es nadie, como que uno ya entra en un proceso adulto y maduro. Los indígenas recalcan mucho esto del individuo, porque en todos los colgantes de Darién, en las muestras, digamos, de los individuos, siempre es la persona, pero en realidad es la importancia de ese ser humano, pero apoyado siempre en la comunidad. El chamán es el ser principal. Este ser especial es representado en la orfebrería como una persona que se le atribuyen poderes, funciones chamanísticas, que se representaba llevando un tocado especial. Algunas veces tienen aspectos de cuernos, astas, coronas de plumas en forma de abanico, y otras veces es una figura que le sale de la cabeza, hilos que simbolizan poderes que emanan del chamán. En el Antiguo Testamento a veces se ve digamos, a Moisés que le salen como un par de asas de luz, ¿sí? Pues a los chamanes también les pasa eso. Ellos no solamente cuando comienzan sus danzas chamanísticas se comienzan como a iluminar, sino que lo representan es porque todas estas digamos, como decoraciones que le ponen en la joyería con hilos, representan como esa luminosidad, ese ser luminoso, ese ser especial. El chamán lo asocian con muchísimas cosas. Y siempre, digamos, es muy importante porque en las manos le ponen una cantidad de objetos, los cuales
uno va entendiendo que la música es uno de los atributos principales de esta persona. Le ponen a veces aves, le ponen a veces bastones. Entonces todo lo que va digamos decorando el chamán es parte de lo que él es. Digamos aquí este tocado es como si le saliera como si estuviera crispado, pero en realidad es una representación muy como infantil y es una representación de la luminosidad de él. También cuando hablan de un chamán dicen que es como que es el ser digamos como fálico por excelencia, ¿sí? Hablan a veces de un chamán y es como un falo por excelencia. Él es el generador de vida, él es el que media con los animales. También lo ponen con estos cuernos, ¿sí? Porque a su vez, por ejemplo, bueno, también les quiero hablar de otras cosas, no solamente de la parte, digamos, chamanística, sino el origen de todo este pensamiento y de toda esta visión del mundo. Yo he leído durante muchísimos años a un personaje que se llama Mircea Eliade. Mircea Eliade es un historiador de religiones, es una persona que vivió mucho tiempo en la India y él como historiador ha investigado la mayoría de las culturas y ha encontrado una serie como de similitudes que se repiten y se repiten y se repiten. Una de esas similitudes que se repiten se llama el eterno retorno, el mito del eterno retorno. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo indígena precolombino es un mundo que es totalmente cíclico. Él comienza donde acaba y vuelve y se repite. Otra de las características digamos, que Mircea Eliade recalca permanentemente es el hecho de que el indígena o el pensamiento primitivo, primordial, no es histórico. Ellos no tienen una secuencia histórica. Ellos viven este eterno recomienzo, ¿sí? Y otra constante que habla Mircea Eliade es que siempre existe un Padre Cielo y una Madre Tierra. Y en el medio están los hijos, que son los animales, las plantas y los hombres, más la naturaleza con todo el mundo, digamos, el mundo. Pero entonces, él habla y recalca mucho de toda la parte celeste, de los espíritus celestes, de los dioses celestes. ¿Por qué? Porque se dice que el poder de estos, digamos, seres principales, de estos chamanes, viene del cielo, ¿sí? Ellos muchas veces es representado en las culturas africanas. El chamán es a su vez también un joyero, es un metalista, es una persona que puede llegar a hacer objetos hermosísimos, pero así como digamos, el chamán puede llegar a proteger la tribu con sus ensalmos y con sus, digamos, pensamientos y con todo su equilibrio que él maneja alrededor, el chamán también puede llegar a hacer mucho daño. Entonces, dicen que los martillos, cuando suenan en algún lugar de un pueblo, aleja todos los espíritus negativos, pero en realidad el simbolismo más importante es que ese martillo, a su vez que puede hacer una joya para decorarse y para hacer el bien, para poder fertilizar la tierra, para pedir algún don que se quiere, a su vez también puede llegar a ser terrible, porque puede ser un arma con la cual pues, puede hacer daño. Entonces ese martillo causa digamos como es dual, es como el chamán puede llegar a ser bien, pero también puede llegar a ser mal. De esa manera es que él protege la tribu, ¿sí?
Bueno, este es uno de los íconos más importantes que hay en el Museo del Oro, y es el chamán sentado, el hombre canastro. Este, digamos, contenedor, él está sentado cogiéndose las manos y está, digamos, conteniendo el pensamiento. Es muy importante ese contener el pensamiento, porque es como acumularlo en él mismo. Y creo que hay otras figuras. El hombre que piensa entre sus brazos sostiene el conocimiento. Esta persona, a su vez, es el ser que organiza la comunidad. Es la persona que mantiene el entorno ecológico sustentable. Y hay muchas representaciones. Es muy importante esto de acumular poder, y siempre ponen a la persona sentada. Yo, como joyero, para mí estas figuras son muy importantes, porque dentro de ellas todavía está contenida las tierras con las cuales fueron hechas. La técnica con la cual fue hecho este elemento es que primero hicieron en arcilla un ser sentado y luego lo recubrieron con cera, ¿sí? Y a su vez de recubrirlo con cera, luego lo recubrieron nuevamente con barro. Y para que no se cayera la figura cuando se sale la cera, le pusieron algunas estaquitas de maderas finas, que son las que no dejan que se caiga entre sí, sino que quede hueca. Y en algunos casos, por ejemplo en los poporos, ellos han sacado la tierra porque les ha sido fácil, pero en estas figuras la tierra sigue dentro. Y los análisis han hecho ver que son arcillas muy porosas y polvo muy fino de maderas exóticas muy finas, pulverizado, quemado y pulverizado y metido dentro, que hace que absorba gases. Es muy importante, digamos, entender esto, porque técnicamente hoy en día tenemos en joyería una cantidad de elementos y de herramientas y de sopletes y de laminadores y toda clase de técnicas y vacuums y cosas así increíbles, pero en ese entonces no, era una cosa totalmente eran seres que manejaban con una maestría muy especial la técnica, y de una manera totalmente primitiva, aparte para elevar el fuego, para fundir los pectorales que hay en el Museo del Oro, esos pectorales grandes. Ellos eran fundidos a base de bodoqueras de cerámica, que a veces tenían en las puntas huesos de aves, para elevar el calor, y pues una sola persona no lo podía hacer, tenía que ser un equipo de gente, todos al unísono, tratando de hacer que ese fuego se elevara para poder fundir esas masas tan grandes de metal. A mí hace 45 años yo me acuerdo que aquí había un señor que se llamaba el Tigre, que ya murió, en paz descanse, que era el fundidor, y a mí me alcanzó a tocar ver fundir 1 kilo de plata con 2 sopletes de gasolina, y eso fue media hora, los 2 hijos de este señor encarnizados ahí dándole hasta que lograron fundir el kilo, y ya la laminada y todo eso. Pero pues es como para que uno entienda los esfuerzos tan tremendos que se hicieron en ese entonces para lograr las piezas. Bueno, el chamán es una persona que tiene unas características muy especiales. Él, por medio de sus, digamos, consejos de abstinencia, hace que la cacería en los lugares donde vive una comunidad muy grande puede llegar a estar toda la comunidad bien alimentada, con buena salud, porque él, por medio de abstenciones sexuales
y abstenciones de caza, y conocimiento de cuándo es que vienen, cuándo es que astrológicamente se alinean los astros para que haya, digamos, cuando vengan las frutas, cuando sea la época de los gusanos, cuando sea la época de recolectar el chontaduro, etcétera, etcétera. Entonces, él mantiene todo ese conocimiento y él se lo va transmitiendo a la tribu, va ayudándolos y va creando como unos ciertas normatividades de no hacer ciertos, digamos, excesos, porque esos excesos toda la comunidad los va a pagar. Entonces, esta persona está a cargo del estado físico de todas las personas de la comunidad. También es el encargado de la salud mental y psicológica. ¿Por qué? Porque él sabe la historia de todas las personas de la comunidad. Conoce a cada persona y sabe qué es lo que está pasando, sabe qué es lo que ha pasado con sus familiares. Es la persona que maneja la historia de la comunidad. Y con él se hacen las iniciaciones de los jóvenes. Más adelante vamos a hablar de eso. Bueno, es la persona que sabe la cosmogonía de los territorios y guarda la historia de la tribu. ¿Cómo se escoge un chamán? Muchas veces Mircea Eliade habla sobre los chamanes en sueños, las personas que han sido elegidas como chamanes en sueños, tienen como unos encuentros con animales que los atacan, muchas veces los terminan devorando y comiéndosele toda la piel y solo queda el esqueleto, ¿sí? Él sueña eso, pero a su vez en el mismo sueño él sueña que la carne vuelve y comienza a salir de alguna planta o de cerquita y vuelve y se le va como poniendo en el cuerpo y entonces esta persona renace de nuevo. Cuando sucede esto, eso es como una especie como si lo hubieran elegido a él y él al ser devorado pasa de ser profano a ser sacro. Entonces ya adquiere una serie de cualidades. Entonces en los sueños también se puede ver quién va a ser chamán o no. Los animales también pueden intervenir en la escogencia de ese ser especial. Una persona, por ejemplo, puede llegar a sentir que un animal comienza a llamarlo y comienza a hablarle y comienza a acercarle y a cortarle digamos, ciertos secretos de la naturaleza. Y entonces esta persona es como si lo escogieran, es como si la persona fuera escogido por este animal. Los fenómenos meteorológicos. Puede ser que un rayo caiga cerca de una persona y la persona sobreviva. Y eso es como un signo clásico de que la persona tiene poderes chamanísticos, porque ni la luz lo ha fulminado. Entonces esta persona tiene como ese don. Y alguna enfermedad o entrar en un estado, digamos, de enfermedad que entra en unas fiebres tremendas y dura 3 días acostado en una hamaca sufriendo unas fiebres, no puede comer, apenas si al caso puede tomar agua. Cuando retorna de estas fiebres, la persona retorna completamente transformada, pasa de un estado profano a un estado sacro. Digamos, escoger qué tema es una cosa muy... El mito y las leyendas no simplemente eran fantasías de épocas pasadas que no eran reales, sino me di cuenta que existía una realidad y una conexión y que esas historias contaban historias de épocas pasadas. Entonces comencé a leer sobre estos temas y comencé a entrar en el entendimiento del símbolo, la importancia del símbolo. El símbolo para los mundos precolombinos era muy importante. ¿Por qué?
porque el símbolo reúne una serie de características de cómo ven el mundo ciertas personas, ciertas comunidades, y estas comunidades lo manifiestan de esta manera, siempre de la misma manera. Entonces, cuando estemos viendo la parte, digamos, de orfebrería, van a ver las repeticiones de ciertos símbolos en el mundo, digamos, orfebre, y que era usado por este mundo chamanístico. Es muy importante el símbolo, porque es la manera como se aglutina. Por ejemplo, para Colombia un símbolo puede ser el Divino Niño, o un símbolo puede ser la cucharita de Jorge Velosa, o un símbolo el rosado Suacha, o un símbolo el hombre caimán, ¿sí? Entonces es muy importante en la orfebrería todo el simbolismo. Digamos, acá vemos como una especie de ser que es como un como cabeza como de lobo, de animal como de 4 patas, cuerpo como de lagarto, pero es totalmente como anfibio. Entonces esas dualidades digamos, de representar en la joyería muchos, digamos, como muchos simbolismos, el simbolismo acuático con el simbolismo terrestre, con el simbolismo de devorar, ¿sí? Son cosas que hacen que uno vaya entendiendo el mundo indígena. La preparación del chamán. Bueno, digamos, leyendo lo que está pasando en algunos escritos sobre los chamanes de la Sierra Nevada, los cogis. Estos son niños que los escogen desde pequeños, desde los 2, 3 años. La familia los entrega al mamo para que los vaya entrenando, y este personaje se los lleva a las cuevas, solo lo deja de noche salir, lo alimenta de una manera especial, solo con caracoles de la montaña, con ciertas plantas, con ciertos alimentos, y lo va preparando en todos, digamos, los territorios. Le va diciendo: esta piedra en este lugar fue el sitio sacro por tal motivo, en este otro son las montañas límites de nuestra cosmogonía, y va alentando al niño a que vaya como entrando en la historia de la tribu, de la comunidad. Y esto puede llegar a durar más de 9 años. Cuando sale el muchacho de estos 9 años de preparación, ya comienza la parte, digamos, del adolescente, y es cuando lo comienza a integrar a la tribu. Pero durante los 9 años anteriores, en los cuales él ha vivido de noche, es increíble cuando sacan a estos niños a la luz, el cómo pueden llegar a sentir que el sol es como un enemigo, que los está como abrazando, que solo el hecho de verlo ya le produce miedo. Entonces es muy impresionante, porque entrenan al niño como si fuera como una especie de personaje, como un loco. Pero ese entrenamiento de loco que le están haciendo al niño, poco a poco va haciendo que el niño perciba cosas, oiga que le hablan, y comience a cantar. Y los mamos, cuando el niño comienza a cantar, comienzan a oír qué es lo que está diciendo el niño, y va contando historias que ellos van aprendiendo del niño. Es al revés, no es que el niño está aprendiendo solamente del mamo mayor, del mamo anciano, sino que ellos están pendientes, los mamos, de qué es lo que el niño está diciendo. Luego, cuando pasan estos 9 años, lo integran a la sociedad, y entonces ya es cuando le dan poporo,
y digamos, lo entrenan a nivel para que pueda, digamos, ya incluso volverse hombre. Y este paso de niño a hombre lo hacen a veces con 4 días de abstinencia de alimentos, sin dormir, en una maloca, y todo el tiempo poporeando. El poporo, en este caso, es un símbolo femenino, el calabazo, y masculino, el palo que saca la cal. Entonces, es todo un simbolismo que le van enseñando al niño desde pequeño para poder, digamos, cumplir las funciones que más adelante va a servir para la comunidad. Bueno, otra de las personas que ha sido muy importante digamos, en este entendimiento de toda esta historia chamanística ha sido Ronald Lenk. Ronald Lenk es un antipsiquiatra y él habla de unas visiones que hoy en día tienen mucha vigencia. Él dice cosas como estas: místicos y esquizofrénicos nadan en el mismo océano. La diferencia es que los místicos nadan, los esquizofrénicos se ahogan. Otra de las frases de Ronald Lenk es muy bonita, que dice: en vez de que existan tantos hospitales psiquiátricos, deberíamos de tener más ceremonias de iniciación. Y la tercera frase que me ha impactado muchísimo de Ronald Lenk es, él dice que no existen esquizofrénicos, sino ambientes esquizofrénicos los cuales el individuo tiene que adaptarse para no sucumbir ante ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ronald Lenk está como anticipándose. Esta persona era alguien que, si le llegaba un enfermo catatónico que había sido agresivo, él estaba mirando la ventana con los pies encima de la ventana, sentado, no poniendo la atención a la persona que llegaba. Y pues al final, como que el paciente llegaba y no entendía qué era lo que estaba pasando, porque pues él necesitaba era que lo atendieran. Entonces, después de un rato, Lenk se volteaba y comenzaba a hablarle, y ya había roto como el hielo con esta persona y le había llegado mucho más cerca. Y digamos, al leer todas estas como preparaciones que hacían a los niños que estaban hechos para ser chamán, entiendo toda esta visión del mundo de Ronald Lenk, porque en esta sociedad somos una sociedad en la cual, si alguien comienza a salirse de las normatividades normales, enseguida toca llevarlo a un psicoanalista, toca darle medicamentos para enseguida que se integre, que sea útil a la sociedad, ¿sí? En cambio, para los indígenas, una persona que comenzaba a dar muestras, la persona que comenzaba a dar muestras de alucinaciones o de estados diferentes de la realidad, o que en vez de gustarle lo que le gustaba a los demás muchachos, se dedicaba era a perseguir las mariposas o a estar subido sobre los árboles. Entonces, pues enseguida los indígenas lo cogían y lo llevaban donde el mamo y le decían: este está perfecto para eso. Entonces es muy diferente la visión del indígena a la visión de nosotros. Ahora, retomando otra vez la idea de Mircea Eliade también habla sobre el hombre. Digamos, una de las constantes que Mircea Eliade marca más que todo en los mundos primitivos es que el ser humano de las comunidades
era un ser humano que no tenía tiempo. El no tiempo. ¿Qué es esto del no tiempo? El no tiempo es el tiempo del paraíso terrenal. Es el tiempo donde el individuo está en contacto con su ser interior y con su corazón. Es la persona que está en el aquí y ahora, permanentemente. ¿Sí? Nosotros, los occidentales o las personas de estas culturas, andamos todo el tiempo como pensando y hablando y cuestionando cosas con argumentos permanentemente. Los indígenas se caracterizan oyendo escritos sobre cómo hacen una reunión en la Sierra Nevada. Cada uno habla lo que tenga que hablar sin interrupción de la otra persona. Y al final, si no se logran poner de acuerdo, entonces dicen que se tienen que ir a hacer la oración de la roca rayada, la roca que tiene unas inscripciones especiales. Para poder hacer eso se tienen que tener abstinencia sexual durante 6 meses, abstinencia de alimentos, y después de todo ese tiempo entonces se van a la roca y comienzan a hacer oración delante de esa roca, y los espíritus tutelares comienzan a hablarles y a decirles cómo tiene completamente diferente. Eso se llama no tiempo, el no tiempo indígena. Y es muy importante porque es una constante. En todos los mundos primitivos, esa constante de no tiempo. Bueno. Bueno, la alimentación de una dieta especial, los ayunos, por ejemplo, a los niños que están preparando, muchas veces, es decir, les dan alimentos sin sal. La sal como que no deja que el espíritu se manifieste, lo espiritual se manifieste. Y entonces le quitan completamente la sal. Es más, no los dejan comer a veces ni siquiera caracoles de mar, sino tienen que ser caracoles, tienen que ser caracoles que tengan, que sean de monte, que son caracoles que son más bien dulces, porque la sal los aleja de la parte espiritual y no los deja, digamos, como entrar en sintonía. Bueno, algo muy especial son los olores, los colores, los sabores, adquieren significados especiales. Digamos, el olor de cada tribu, según lo que coman ellos, la manera como se alimenten, es algo que ellos se huelen entre sí y se reconocen. Eso es muy importante porque, digamos, uno ve los indígenas reunidos y los ve totalmente iguales, pero ellos mismos, dentro de ellos, se están reconociendo por los olores, por las coloraciones. Son importantes, es porque ellos en sus rituales o cuando están haciendo las fiestas, las festividades, todos los colores que ponen tienen simbolismos, tienen razón de ser. No es que las cosas sean porque sí, no, todo tiene una razón de ser. Y el entendimiento de comer y ser comido. Bueno, les he hablado de Mircea Eliade, les he hablado de Ronald Laing, y otra de las personas importantes ha sido una americana que vivió 15 años con los Hugo. Resulta que la cultura que a mí más me ha impactado es la cultura muisca.
Yo soy un enamorado de los Muisca porque digamos, su visión precolombina es muy fresca. El indígena hace un ojo, pone un pedazo de hilo en cera y lo pone así y pegado, y ni siquiera le hace gestos, sino que la nariz y la boca, y, o sea, totalmente es un primitivismo como Joan Miró. Es una cosa increíble, ¿sí? Y Anne Osborne, que es esta americana, estuvo con los indígenas 15 años y resulta que la familia, digamos, los muiscas, los cogis, los taironas y los hugo es la misma familia lingüística. Y estudiando los cogis y estudiando los muiscas, hay una cantidad de huecos que quedan de lo que puede llegar a haber sido esas culturas tan hermosas, y todos esos simbolismos se perdieron completamente. Pues resulta que entre los Uguas estaban vivos. Anne Osborne vivió con los Uguas durante 15 años y estuvo en sus rituales del reogua, del haya, de las abejas, del alucinógeno, de todas las fiestas que ellos tenían vivas, las vivió con ellos. Y también vivió los diferentes, digamos, pasos de los diferentes estados térmicos, ¿sí? Ellos, si el sol estaba, digamos, cerca de la tierra, entonces ellos estaban viviendo en los lugares más bajos, y cuando eran en los lugares bajos, entonces era la época de comer miel, que la miel los fertilizaba, los potenciaba, era riqueza, ¿sí? Y cuando y a su vez otra parte de la comunidad estaba en los lugares altos, y en un momento del año se encontraban en la mitad y siempre había un como equilibrio. Entonces la importancia de Anne Osborne es el hecho de transcribir todo este simbolismo de dualidad, pero a su vez digamos, de emigración permanente y alimentación especial, que así debía de ser con los muiscas y así debía de ser con los taironas. No era simplemente, digamos, que ellos tenían como se ven las vasijas, las formas rituales que hacían, cómo se vestían o cómo se decoraban. No es solamente eso, es el manejo como ejercían en los símbolos, en los rituales, y es todo un manejo de emigración permanente y de permanente paso de diferentes climas térmicos, y en un momento se encontraban en el poblado de la mitad, que es un poblado de clima medio, y unos estaban en el este y otros estaban en el oeste, y ambos a su vez, que estaban, digamos, independientes, tenían cosas en común y habían festividades en común. Y también Anne Osborne, la importancia de esta persona es que nos enseña que los Uwa hablan de los tres mundos: el mundo de abajo, que es el mundo rojo, fértil y femenino; el mundo de arriba, que es el mundo blanco, amarillo, masculino o espiritual; y el mundo del medio, que es el mundo de los animales, las plantas y los humanos, que es el mundo, digamos, de la mitad, que es el mundo azul. Pero el mundo del medio está hecho también del mundo de arriba y está hecho también del mundo de abajo. Entonces son como combinaciones de colores, son combinaciones de entendimiento de cómo están compuestos los mundos, y el Uwa, con su manejo de la magia, él lograba mantener el equilibrio entre los dos mundos para que ellos no se unieran y no viniera el caos universal.
Bueno, esta figura es muy importante porque es la cara de un jaguar, el animal iniciático por excelencia. Y estas son las patas de adelante y estas son las de atrás. Él está así. ¿Sí? El jaguar es el animal que representa los mundos de abajo. El chamán va a los infiernos, el chamán baja a los mundos de abajo con el poder del jaguar. Y él también va a los mundos de arriba, pero con el investimiento de las aves. ¿Sí? Estas son las propiedades y todas las cosas que se hacían para poder adquirir las cualidades chamanísticas. Los despiertan en horas de la noche y a veces cuando son perezosos los pinchaban en México con pullas de maguey. ¡Hey, despierten! Para que estén alertas, para que estén pilos, ¿sí? Y les enseñaban todos los rituales de fuego y todo lo que tenían que hacer para mantener las tribus bien. Abstinencia de alimentos. También no los dejaban comer sino pequeñas porciones de alimentos en ciertos momentos y en ciertos momentos ayunos muy largos. Soledad. Castigos físicos, las pullas, los pullaban. Mutilaciones rituales. En Australia hay unos ritos en que los niños los inician haciéndoles la circuncisión. Les hacen la circuncisión con un cuchillo de sílex. Pero en vez de coger al niño de 7, 8 años y coger y sacarle el pipí, cogérselo y cortárselo, y luego, ay pobrecito, no sé qué, los botaban a una montaña, a un monte ahí, como quien dice, y pues sobrevivan hasta el día siguiente. Entonces ese acto de dolor es un acto de iniciación, y al día siguiente cuando los muchachos regresaban, entonces ya les contaban las historias de la tribu, hacían sonar las rumbadoras, que eran como unas especies de tubos que al ponerlos hacía a funcionar creaban unos sonidos muy como impresionantes, y les decían que esas eran las voces de su Dios, y les decían los secretos de la tribu, no todos, pero algunos, y los iniciaban. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la tribu en general, todo el mundo era como un aprendiz de chamán. Todo el mundo estaba como en una actitud de aprender a ser sacros. Bueno, hay unas historias entre los muiscas de que habían unas pruebas iniciáticas para los muchachos, y ellos tenían que pasar 3 días en un morichal, que es un sitio donde hay una vegetación gigantesca, lleno de humedales, lleno de zancudos, lleno de serpientes, lleno de culebras, y lo único que les daban era un lazo, un pedazo de fique. Entonces, valientemente se subían al árbol más cercano que había y se amarraban al árbol para permanecer los 3 días allá, porque si uno está de noche y comienza a caminar sobre una serpiente o una araña, enseguida se asustaban y muchos se caían, se desnucaban, salían corriendo, no quiero más esto, lo que sea. Y los que sí lograban salir de la prueba eran ya iniciados en todos los secretos de la comunidad. Bueno, y también había ingestión de plantas psicotrópicas y toma de alucinógenos.
Esta parte es, digamos, nuestra sociedad es una sociedad completamente homofóbica o fóbica a la parte alucinatoria. Entre los mundos indígenas el alucinógeno es muy importante. El alucinógeno es la única planta o el único medio por el cual se puede romper la capa de este mundo para poder acceder a los mundos espirituales. No había otra manera, ellos no lo conocían, pero ellos no lo usaban como pueden llegar a usarlo aquí en Occidente, que es que se ponen al fin de semana, se fueron y se tomaron un alucinógeno y estuvieron bacano y quemaron energía. No, ellos lo hacían en comunidad y era una búsqueda, poder encontrar al animal que es el mensajero, encontrar al poder, encontrarse a sí mismos, ¿sí? Bueno, los animales mitológicos. El chamán tiene una parafernalia que es una serie de personajes que le ayudan. Él, básicamente, lo que hace el chamán es que la persona que está enferma, él la embiste y la mete dentro de un huevo de luz. Pero él, al hacer este acto de envolver a la persona dentro de ese huevo de luz, no puede luego sacarla, porque él no le es permitido hacer este, digamos, como acto. Entonces él lo que hace es que llama a los animales de la parafernalia chamánica. Entonces llama a la lechuza o al águila arpía, ¿sí? Y ellos con sus picos desgarran ese huevo de luz y la persona nace de nuevo. Hace muchísimos años en Tabio yo trabajaba en una finca lechera y resulta que el hijo menor de la persona que cuidaba las vacas y que ordeñaba tenían una cosa que se llamaba seco de muerto. El chino era todo enjuto, todo como flaco, ¿no? El papá era un fortachón, un hombre gigante. Y lo que le había pasado y lo que decían la mamá y los parientes era que un abuelo se había muerto y la mamá había ido a ayudar a amortajar el muerto. Y se había abrazado con la persona que había estado en contacto con el muerto. Y ella estaba embarazada y eso se lo transmitió al niño. Entonces, ¿qué hicieron con este niño? Había varias maneras de quitarle ese seco de muerto. Uno era coger clara de huevo y untarlo de clara de huevo y luego recoger la clara de huevo con la misma cáscara hasta limpiarlo. Y la otra manera era en una vaca recién muerta meter el niño dentro del estómago caliente de la vaca, cerrar como si estuviera todavía dentro de ese estómago y abrir y sacarlo de ahí, que era como un renacimiento. Pues, le hicieron eso y el niño, pues el hombre me lo acabo de encontrar hace un par de años, un hombretote, pues un gigantón, ya ningún seco de muerto ni nada. Todas esas cosas habían pasado, pero es muy esto que estamos hablando de esta versión chamánica. Bueno, los animales que ayudan en el diagnóstico y curación, los fálicos, como son la ardilla, el pájaro carpintero que tiene la cabeza roja, el pájaro mochilero que parecen unas pelotas, y los que muerden o destrozan con sus dientes o picos, peces voraces, pirañas, roedores y tortugas. Todos estos animales son los que un chamán invoca
y él se vuelve aliado por medio de sus viajes interiores y sus sueños y sus tomas de alucinógeno, ya sea personales o en comunidad. Hay también los que sirven de verdugos, como son el jaguar, las culebras venenosas y los insectos ponzoñosos, o los mensajeros, los que hablan como guacamayas, loros, cotorras y guacharacas. Bueno, los indígenas siempre han tenido una curiosidad muy especial por las aves, porque ellos dicen que las aves es un animal completamente comunitario, que vive en comunidad, que baila, que se viste de colores en sus festividades, y que tienen unas propiedades como la agudeza de la vista, del oído, la agresividad, la idea de orar, la idea de eliminar lo podrido y la capacidad de camuflaje o de simular la muerte. Estas son frases de Reich Dolmatov, pero es muy importante, digamos, entender estos conceptos, porque el chamán es la persona que utiliza a los animales para su bien. Él es el jefe de ellos, él es el que habla con el señor de los animales, va directamente en sueños a la casa y le pide cacería para su comunidad, le pide protección, le pide ayuda en los momentos en que la tribu o la comunidad se siente agredida. Entonces es muy importante. Esto es un jaguar. Otro jaguar en la actitud de asalto, muy importante la actitud de asalto, porque hay uno de los, digamos, de las representaciones que más hay en el Museo del Oro es los animales con unas fauces gigantescas, o solo las fauces del animal. Casi siempre esto es la representación de jaguares. El jaguar es el animal iniciático por excelencia. Quien se encuentra con un jaguar, si logra sobrevivir, ya es otra persona. ¿Sí? Entonces, el jaguar es el animal que devora al profano y lo devuelve sacro. ¿Sí? Uno sobrevive a eso, ya está uno al otro lado. Bueno, los venados, aquí estamos trabajando la dualidad, muy importante la dualidad. Las aves, estos seres son seres ya mitológicos, no se sabe si es un ave, si es como un... sí. Los dragones, este es otro jaguar. Y los caimanes, las serpientes. Bueno, uno de los símbolos que se trabajan más en la orfebrería precolombina de Colombia entera es la rana. La rana es un animal por excelencia acuático. Bueno, la rana, es decir, ahora que hemos estado viendo lo que es la cátedra muisca, entiendo mucho más el simbolismo de la rana, porque para mí era el animal acuático por excelencia. El agua es el detonador universal de la vida. Sin agua no hay nada. ¿Sí? Puede uno durar un par de días, pero a los 2 días ya, si no hay agua, la persona muere. Y en el elemento acuático es donde se generó la vida, y se hizo la evolución, donde nació Bachué con su niño,
donde regresó ella al agua después de instruir a su pueblo. Entonces el agua es muy importante y la rana es el símbolo por excelencia de esta importancia, de la fertilidad. Y ahora ya, digamos, en conocimiento de todo lo que hemos visto sobre la cátedra, la importancia de la rana, todo lo que se ha encontrado, la cantidad de simbolismos y el lenguaje. En realidad, para mí, la joyería es un lenguaje, pero de símbolos. Existen lenguajes escritos que son como jeroglíficos que representan letras y palabras o ideas, pero el lenguaje precolombino es un lenguaje de simbolismos, que lo que hace es que da ideas generalizadas, muy amplias, y que las puede uno entender de muchas maneras. Esto es un colibrí, esto es un vuelo chamánico, una de las representaciones de vuelos chamánicos, ahora vamos a hablar de eso. Estos caracoles, los indígenas tenían unos cobre centroamericano. Alguien que viajó desde Centroamérica hasta Canadá para poderle quitar un pedazo de hierro a un meteorito y no logró, se le rompió el cincel de cobre que estaba tratando de sacar el pedazo de hierro. Entonces los martillos de hierro meteórico eran pasados de padres a hijos, de uno a otro, y todas estas láminas del Museo del Oro gigantescas son hechas, primero, un proceso de fundición increíble, que es un proceso comunitario, y segundo, luego a base de martillo las iban logrando y las iban ampliando. Es un trabajo totalmente fascinante. Bueno, la muy importante balsa de oro del simbolismo de Guatavita, el simbolismo del Zipa o saque entrando en la laguna de Guatavita, todo revestido de oro. En el mundo, digamos, indígena es muy importante entender la dualidad que manejan los indígenas. Para ellos, el mundo, el zigzag, la parte para arriba es femenina, la parte para abajo es masculina. Para arriba es masculina, para abajo es femenina. Pero para arriba es una montaña, pero a su vez es la tierra, es la madre. Entonces esa dualidad solo se puede entender en mentes que están abiertas a entender las dualidades y las cosas que pueden ser una cosa o pueden ser la otra. Entonces, en la mentalidad del mundo precolombino existía la certeza de que se debía sacar todo el oro, manufacturarlo y devolverlo a las lagunas manufacturado, para que el día que se acabara el oro volvería el paraíso otra vez a la tierra. Pero también el simbolismo muy importante habla de que el oro es una semilla masculina encontrada dentro de un simbolismo femenino que es la madre tierra, que se manufactura y que se devuelve a las lagunas para fertilizar la tierra. Las lagunas son úteros femeninos, y entonces al entrar este oro, lo que hacía era que se fertilizaba por medio de esa semilla, la tierra misma. Bueno, hay otra cosa importante que se me pasó de hablarles, es Anne Osborne también habla mucho de un simbolismo que se dice comer y ser comido. El simbolismo de comer y ser comido es que el ser humano come alimentos, come naturaleza,
come frutas, come yuca, come maíz, pero a su vez cuando muere es una semilla que tiene que ser envuelto en los vestidos que él usó en vida, envuelto en las mantas que él usó y metidos dentro de mochilas grandes que hacen que ese simbolismo se preserve. Y era la manera como los indígenas preservaban las semillas. Ellos mantenían las semillas metidas dentro de pequeños canasticos envueltos en mantas de color rojo o mantas de color natural, de algodón, y preservaban la semilla de esta manera porque dicen que la semilla adquiere sus poderes y sus atributos estando a la sombra, estando que no le dé el sol daña los poderes de la semilla. Y de esta manera el ser humano también es una semilla que entra en la tierra y la tierra lo va a absorber y él se va a volver naturaleza y se va a ir otra vez, va a integrarse al mundo por medio de átomos nuevamente. Entonces ese simbolismo es muy importante, comer y ser comido. Bueno, ya entrando a la parte de orfebrería, existen 7 estilos locales mayores, que son el Tayrona, Sinú, Muisca, Quimbaya, Calima y Tolima y Nariño. En estas zonas se encontró la mayor acumulación de trabajos de oro, de mejor calidad, con la técnica más, digamos, elaborada. Y fueron los que se designaron como estilos mayores. Y hay otros estilos menores que se encontró menos cantidad de objetos de oro, que son Tumaco, Cauca, Tierra Adentro y San Agustín. A su vez, existen unos horizontes de orfebrería, como son las narigueras en forma de U, aretes de media luna, vuelos chamánicos, colgantes de Allén e íconos de los solsticios. El ícono de los solsticios. Casi este ícono es muy importante y casi siempre solamente se ha encontrado en la cultura tairona, pero es el chamán sentado y lleva a veces un par de serpientes o un madero, y hay soles, 4 soles y otros elementos que lo decoran. Este es, digamos, el simbolismo de todo el manejo que se hacía de toda la parte importante de solsticios y equinoccios. Es la gráfica de cómo se mantenía esa magia del ritual del chamán principal amando al sol para que el sol regresara y calentara la tierra y no la abandonara. Actualmente entre los cogis también hay simbolismos vivos de todo esto que estoy hablando. El sol, Yatei Nui, y sostiene la barra celestial que lo lleva en su viaje por los solsticios. Y también sale mucho la ampibaena, que es la culebra de 2 cabezas. Bueno, ya aquí llegamos a una parte muy linda, que es, entre los cogis hay la existencia del sol negro o el sol subterráneo, cuyo animal por excelencia es el
entre los muiscas y entre los cones hay tradiciones de que cuando los hombres mueren se van a los acantilados, a las piedras rocosas, y ahí se cuelgan esperando renacer. Ellos cocinan yuca, ñame, batata, pero la botan, no se la comen. Ellos solo se alimentan de humo. ¿Sí? Es una manera de hablar de los espíritus. ¿Sí? Y el murciélago es el animal por excelencia símbolo de ellos. Es también el simbolismo de la sangre menstrual, la sangre roja menstrual, que no es fértil. Entonces, el murciélago es un simbolismo de lo normativo, pero a su vez lo aberrante. En muchas de las culturas primitivas, las mitologías se basan en que el héroe es muerto por algún chamán especial o por algún ser especial, y de su cuerpo nace la vida, nace las plantas, o nace el maíz, o nace los alimentos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que la tribu va a vivir. Bueno, el colgante de Darien es una fascinación, porque es el simbolismo del chamán por excelencia, y delante de él muchas veces se le ponen máscaras que simbolizan los atributos que él tiene. Miren las orejeras tan gigantescas que él maneja. Existen tradiciones que dicen entre los hindúes que es de inteligentes tener las orejas bien largas, grandes. Entonces en la India se hacen perforaciones y se colgaban elementos de oro para poder jalar para abajo. Aquí también existen esas posibilidades. Y los otros atributos que se hacían era todos los elementos que maneja el chamán. El colgante de Darien por excelencia, han encontrado colgantes de Darien en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en todas partes. Es un símbolo de la mayor parte de América, y es la representación del chamán con muchas manifestaciones. Bueno, también se le ha encontrado el sapo Bufo marinus, que contiene unas glándulas parótidas con alcaloides, bufoteminina, que es un alucinógeno violento que los indígenas usan como un rape. Y también a veces aquí vienen dos hongos alucinógenos. Esto es digamos, la teoría de Schultz. Schultz es una de las personas que también más han influido en mi vida, porque siendo americano, él investigó en México todas las culturas alucinógenos, los hongos, María Sabina, etc. Y en Colombia eran muy usados. Bueno, el vuelo chamánico. Siendo muchacho, cuando me comencé a interesar por el simbolismo precolombino, el vuelo chamánico, que es esto, fue una de las cosas que más me impactó. Donde primero lo encontré fue en México. Los cuchillos ceremoniales para abrir el pecho de los muchachos que sacrificaban eran formas de vuelos chamánicos. Entonces era una forma que se usaba permanentemente. Luego comencé a encontrar que Reich Dolmatov lo define como la cola del ave. Es muy importante porque es el chamán comenzando su vuelo estático para volar y subir a los cielos para poder entrar en comunicación con los dioses.
Aquí en la cátedra muisca también he oído el simbolismo de que es la falda de la mujer desplegada. Para mí es nuevo ese concepto, pero es decir, como ellos manejaban esa dualidad puede ser perfectamente, pero para mí es el ave manifestándose de muchas maneras. Bueno, aquí estamos explicando lo que ya hablé sobre los tres mundos de los muiscas, de los uwa. Los tuneos, los uwa, es la misma familia, habitan diferentes territorios. Entonces, el mundo de abajo es de color rojo, húmedo y fértil, femenino. El mundo de arriba es de color amarillo o blanco, luminoso y espiritual. Y el tercer mundo es el de los minerales, plantas, animales y hombre, y su color es azul. El chamán es el encargado de ritualizar por medio de la magia y no dejar que estos mundos se mezclen, ya que esto traería el caos universal. Por eso es que nosotros somos los hermanos menores, porque los indígenas manejan la magia, que es lo que hace que sea diferente digamos, el mundo indígena para nosotros, porque eso es parte de su cultura y de sus creencias. En las religiones el oro es de carácter sacrificante, ofrendatorio. El nexo entre el oro y la esfera natural y el poder es una constante del pensamiento humano. Por esas mismas razones, en muchas sociedades del pasado y del presente, el orfebre se relaciona con el mago. Ese orfebre, tal como el chamán, es un transformador, pues al labrar el oro y darle una forma culturalmente significante, hace pasar a la materia de un estado profano a uno sacro. Esto lo dice Rech Dolmatov, y a mí se me hace muy importante hablar de Rech, porque hace como 2 o 3 años tuve una conversación con una antropóloga muy reconocida, y ella me hablaba de una manera peyorativa de Rech, diciéndome que no, que él era alemán y que era la parte como más fascista y no sé qué. Bueno, eso, su pasado a mí no me importa, porque es parte de la tolerancia que los seres humanos debemos hoy tener los unos con los otros. Lo que fuimos, pues dejó de ser. Lo que somos ahora es lo que es verdaderamente importante. Y él fue la persona que tuvo la capacidad para poder viajar y vivir en la Sierra Nevada, estar con los indígenas de allá y, digamos, lograr describir y relacionar todas esas culturas con lo muisca y con lo de la Sierra Nevada, y encontrar esas relaciones tan importantes, porque para mí el mundo precolombino era totalmente igual. En México se pensaba de la misma manera que en Centroamérica, en Colombia se pensaba de la misma manera que en el Perú y en Bolivia. El ser humano en su interior es uno. Esa es otra de las cosas que habla Mircea Eliade. Él dice, el ser humano en todas partes del mundo es el mismo, con las mismas necesidades. Puede que tenga la nariz más ancha y los pómulos más grandes, pero siempre ha existido lo mismo, que es la existencia del Padre Cielo, la Madre Tierra, y el hombre tratando de hacer lo posible por medio de sus rituales para poder entender todo eso que está pasando alrededor. Mira, este es el simbolismo también del jaguar. Bueno, el chamán, por otro lado,
Él está muy cerca a todos los animales que sufren metamorfosis, los batracios, las mariposas, son animales chamánicos por excelencia, porque son animales que cambian de piel, las culebras, los cangrejos, pero ante todo el chamán es el hombre pájaro, es el dueño y compañero de las aves. Como lo llaman, este es un jaguar, la cara, los pies de adelante y los pies de atrás, en la forma de acechar, está acechando. Entonces, Anne Osborne describe otra vez esto de el mundo de abajo y de arriba y de ser comido, comer y ser comido. Es muy importante porque es un simbolismo que se repite, se repite y se repite. Aquí vemos el ave, o sea, una de las transformaciones del vuelo chamánico, y es la representación del murciélago. Entonces, lo que les hablé hace un rato, ellos vivían en cuevas y el murciélago es catalogado como un ave pero nocturna. Entonces, también esto tiene que ver con las representaciones de la cerámica, de que existen unos soles brillantes, pero también existen unos soles oscuros, que es los dos mundos, el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad. Bueno, los aretes de media luna es una constante, para mí es un desenvolvimiento de vuelo chamánico, y siempre con animales mitológicos, parafernalia chamánica en los extremos, ya sea yacarés, ya sea aves, ya sea... siempre están los animales presentes, porque para los indígenas el mundo de los animales no era diferente a ellos, era como un mundo paralelo, era un mundo donde también se vivía, los animales vivían como los seres humanos, en casas, y salían a ciertas y determinadas horas. Lo que pasa es que los animales se olvidaron de ciertos rezos y entonces comenzaron a andar en cuatro patas, pero ellos en sus principios andaban en solo dos pies y se comunicaban con los hombres directamente. Hay una cantidad de tradiciones de estas. Esto es lo mismo, estamos hablando sobre los aretes de media luna y las narigueras. La nariguera es un simbolismo muy importante porque la nariguera casi siempre cae sobre la boca. Tratando de entender un poquito qué es lo que pasa con la nariguera, es darle importancia al gesto, no tanto darle importancia al habla, sino la palabra ante la nariguera pierde importancia y coge importancia, es la respiración, es el aire, ¿sí? Entonces, digamos, todas las narigueras para mí, entre más grandes sean, siempre están sobre encima de la boca. Entonces es como si el sonido, el aire, el éter, estuviera por encima de la palabra y el símbolo fuera más importante. Entonces volvemos otra vez, retomamos el simbolismo. La joyería, en realidad el Museo del Oro es un lugar lleno de joyería, de simbolismos chamánicos. Es un lugar que está lleno de objetos de la parafernalia chamánica. Eran los chamanes, los sacerdotes, los que trabajaban la parte espiritual. Bueno, esta frase de Reich para mí es muy importante.
ya que la academia siempre ha, digamos, la primera parte hace más de 40 años, me golpeaba mucho el hecho de que en ciertos escritos antropológicos hablaba de que los indígenas no tenían demasiada relevancia en sus culturas porque no habían demasiados basureros. No entendía. Para mí nunca hubo un, digamos, como un entender el mundo de los indígenas por medio de la cantidad de basura que producían. Es todo lo contrario. Es otros los valores que ellos aportan. Entonces, Reich lo dice perfecto aquí. A aquellos de mis lectores que poco conocen de la antropología y de la población aborigen del país, quisiera decirles lo siguiente: de arte arquitectónico, escultural o poético, sino son sistemas filosóficos, conceptos que tratan de la relación entre el hombre y la naturaleza, conceptos sobre la necesidad de la convivencia sosegada, de la conducta discreta, de la opción por el equilibrio. Entonces, para mí la importancia del chamán hoy en día es que en el momento que está viviendo Colombia, estamos en un cambio, una transformación. Es el momento en que vamos a retornar a nuestras raíces, a nuestra parte oriental, vamos a regresar a una espiritualidad. Tienen que regresar los chamanes, tienen que regresar los seres espirituales. No solamente podemos seguirnos educando a base de conocimiento, de memoria o de cantidad de información, sino que esa información hay que codificarla, hay que ordenarla, hay que sacralizarla, hay que entenderla de una manera diferente. Estamos como en una carrera loca por sacarle el mayor jugo a la tierra. La tierra no da para más. O paramos esta locura y entramos en unos procesos de espiritualización, o vamos a tener que vivir momentos de muchas escaseces y necesidades. Entonces el chamán es el ser que para mí va a traer el equilibrio nuevamente a la tierra y sobre todo a Colombia. Todo el tiempo, durante todos estos años, yo he soñado con un país que va a exportar danza, va a exportar música, va a exportar artesanía fina, va a exportar ropa. Sueño con jóvenes llenos de sus cabezas llenos de colorinches, sus pelos, manufacturándose sus propias prendas, dándole importancia a lo que es verdaderamente importante. Nosotros muchos nos acercamos a la naturaleza y a veces nos aburrimos porque pues, no hay ese movimiento que hay en las ciudades y no tenemos el celular, pero la naturaleza es, podríamos conversar un poquito, si quieren, tienen alguna inquietud. Yo pienso que de esta manera como que se hace como un intercambio de ideas y nos podemos enriquecer. Dime. Tengo dos inquietudes. El año pasado me dio por ir a acompañar a varias personas, generalmente siempre uno va al Museo del Oro cuando viene un extranjero, ¿no? Y sí, a través de las preguntas que ellos le hacen, pues me di cuenta de la ignorancia, porque a veces uno de tanto ver lo mismo, como que no ve. Y haciendo el recorrido empecé como a darme cuenta de un patrón que no entendí, no sé si hay algo al respecto. Uno es, digamos, la repetición en muchas figuras, en calimas, sinúes,
de el 4 estrellas o 8 estrellas. O sea, el 4 y el 8 aparecen por todo lado. No. Y me hicieron caer en cuenta eso, que porque la estrella de 8 puntas y no sé qué. Y otro fue que vi como en la transformación, como dentro de, en un periodo como dentro de 1000 años, ahí digamos están los años en que fueron descubiertos o que han datado, que son las fechas de esas figuras, uno ve que los pectorales tienen como una cierta transformación, son figuras redondas en el inicio y después empieza como una forma como de corazón, ¿sí? Y en las últimas esto se abre y entonces sale lo que creo que explicaste, como viene como un mayor detalle alrededor en el borde, y cuando se abre aparecen ya figuras humanas o hay veces como haciendo la similitud a pájaros, y también aparecen 8 ya colgadas en esta figura así abierta. Entonces también he recorrido. Pues mira, bueno, digamos, lo que te puedo explicar con experiencia es, el 4 es un símbolo de la tierra. El 4 es la materia, es lo terrenal. El 8 es importante, el 4 y el 8, porque los números son cosas que se van mezclando y los indígenas permanentemente estaban haciendo números y cabalísticamente ellos tienen una combinación muy importante con el 4 y con el 8. Aparte, 1 es un punto, 2 es una línea, 3 es la primera figura que se para perfecta y que tiene equilibrio permanentemente. 1 es el ser humano, 2 es la familia, el hombre y la mujer, y 3 ya es la bien gastadita, la piedra y sal. Pero yo me acerqué a todo el manejo precolombino es porque el manejo precolombino es fantástico. Ellos todo el tiempo están haciendo realce a los animales, a los números, a sus mitos, a sus, digamos, dragones, a sus animales fantásticos. Incluso hay hasta naves espaciales, cosas increíbles, ¿sí? Por ejemplo, hay un museo en Zipaquirá, a la entrada a las salinas, en que hay ballenas hechas en cerámica. Unas ballenas, unos peces gigantescos que son ballenas. Hay pirámides puntiagudas. Entonces, hay una serie de cosas que, es decir, lo precolombino no se ha terminado de investigar. Yo lo que estoy planteando aquí es como un recuento de una experiencia y como existen estas cosas y estas otras. Pero, por ejemplo, los estudios que ha hecho Anne Osborne sobre la cultura Hugo es como para que un grupo de varias personas las estudien durante 2 o 3 años. Los mitos del Aya, del Reogua, de las abejas, que para los Uguas son las hijas del sol, y la abeja hoy en día que está en peligro de extinción, y donde la abeja se extinga, los humanos nos vamos para el carajo, ¿sí? Es eso, la importancia de esos animales que son lo que fertiliza la naturaleza, lo que detona la fertilidad de la naturaleza. Hay que volver al simbolismo real de las cosas, ¿sí? Entonces, digamos, esos simbolismos, simplemente el colgante de Darién, investigarlo, los vuelos chamánicos, investigarlos, son cosas que nos proyectan a mundos increíbles. Existen dragones muiscas, dragones, pero de verdad, el dragón con los bigoticos y como la cresta en la parte de atrás, no tiene alas. Estos dragones muiscas no tienen alas, como los dragones chinos, pero son dragones. Dragons muisca, ¿sí? O sea, una cosa muy importante, ¿sí? En el sentido de que hay animales que hay que investigarlos. Por ejemplo,
Mircea Eliade habla sobre todas las culturas del mundo, pero él lo que hace es que va encontrando la síntesis y hace una síntesis y va encontrando lo que importa verdaderamente en el pensamiento primitivo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Algo que me parece interesante que vi dentro de las imágenes es la águila alada de doble tijereta, que es precisamente esa representación de masculino y femenino, ¿sí? El triángulo que viene de lo celeste hacia lo terrenal y viceversa, de la tierra hacia lo celeste. Entonces, por eso mismo relacionan al chamán